Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día viernes 20 de enero del año 2023. Empezamos. Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Este es un análisis periodístico a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas y obviamente ahora sí tuvo atención mundial en casi todos los medios lo ocurrido ayer con la marcha del pueblo en Perú, en Lima. La República pone de titular Día de protestas, noche de violencia, se cierra con un incendio en edificio cercano a la Plaza San Martín, que es lo que más han destacado, es decir, más allá de lo que plantean, piden y demandan los protestantes, lo que cuenta para mucha gente obviamente es la imagen del edificio incendiado, que parecería que se repite lo ocurrido en el Ecuador cuando en octubre del 2019 se incendió la Contraloría. Después se supo que fue movido por los propios miembros de la Fuerza Pública de la Contraloría para acusar a los protestantes. Es decir, es una acción tenebrosa, terrorífica para desviar la atención de lo fundamental. Miles de personas llegadas desde provincias y gremios de la capital se movilizaron y chocaron con los policías hasta en horas de la noche en su propósito de llegar al Congreso, dice la República. Las esquinas de Nicolás de Pierola, Abancay, Lampa, Cusco, Carabaya y Larcomar fueron los puntos en donde se concentraron los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú. En Arequipa, Cusco y Juliaca intentaron tomar aeropuertos. En el primero murió Giancarlo Condori, en Macusani fallece Salomón Valenzuela, herido un día antes por disparo de bala. Y el día de hoy, como dice la República, continúan las marchas y el arribo de delegaciones de distintos puntos del Perú. Pero de este tema vamos a ver más en distintos medios de comunicación, porque como dije, ahora sí se tomó atención a esto. Veremos lo que dice el Comercio. Lo fundamental para ellos es los vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuertos en 3 regiones. Destrucción, más ataques, mensajes al país, prevención. Pero lo fundamental, digamos que en términos políticos, es que Dina Boluarte, la presidenta designada, enfatizó que las protestas carecen de agenda social y que los grupos buscan quebrar el Estado de Derecho. Siempre repiten exactamente lo mismo y no atienden a lo fundamental. Y al mismo tiempo el Congreso se mantiene vigente una semana en su semana de representación. Así más o menos plantea el Comercio de Lima. Tanto el Comercio como la República son corresponsables de esta crisis política por todo el sistema de desestabilización que crearon alrededor de titulares, de falsas informaciones, de estigmatización y racismo contra el presidente Pedro Castillo. Y aquí en la parte inferior, el informe del Ministerio del Interior identifica a 130 actores de las protestas. ¿Y qué sacamos que se han identificado? El problema de fondo es que el Congreso y la presidenta se mantienen en el poder, reprimen a la gente y no establecen lo que muchos ya actores políticos, académicos, plantean: canales, puentes de diálogo para resolver la grave crisis que hay en este país. Pero bueno, veremos más información adelante. El diario El Universo de Guayaquil, Ecuador: bandas usaban polígono de tiro clandestino. En el sitio que fue descubierto por la policía en la provincia de Santa Elena había siluetas para que los asesinos disparen al blanco. Ahora se ponen a identificar estos sitios, pero ni un solo detenido, nada. Y lo otro es que en el caso de femicidio que escandalizó al Ecuador el año pasado y que todavía tiene ecos hasta el presente, un audio revela que María Belén Bernal pidió auxilio 10 veces. Ella misma se grabó en su celular y ese celular ahora es parte de la evidencia obtenida de la abogada quiteña que permitió que la cadeta involucrada en el caso, la señorita Jocelyn Sánchez, lograra el dictamen abstentivo en el caso. Además, ayer ella fue retirada ya de la policía, es decir, no seguirá en el curso para hacerse policía. Pero lo fundamental es que ella se grabó y bueno, de lo que mencionan los abogados, la madre de María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, es que se escucha cómo insulta y además ahí se escucha la voz de otro policía que intenta ingresar a la habitación y el señor Germán Cáceres, el asesino, le pide que se retire. Es decir, que sí hubo
alguien que fue testigo de aquello y no denunció, no hizo nada para evitar la muerte de María Belén Bernal. El caso sigue sonando en la esfera pública y por suerte el Universo lo coloca en portada. Claro, del escándalo mediático de corrupción del gobierno del señor Guillermo Lasso y de su cuñado, que ahora aparecen muchas fotografías en la delegación ecuatoriana, la delegación oficial ecuatoriana que viajó a Washington, de eso no dice nada el diario El Universo. Por suerte hay medios alternativos, hay redes sociales donde se puede explicar mejor este caso escandaloso. Y nos vamos hacia México porque también allá hay mucha atención sobre lo que pasa en el Perú, como se puede apreciar en la fotografía central. Perú, se multiplican las protestas contra Dina Boluarte y ahí se ven las manifestaciones en algún punto del país. Y aquí está la información si usted quiere llegar. Pero lo principal para Milenio es todo lo que pasa con el caso de García Luna, que es uno de los exfuncionarios del gobierno del señor Calderón y que está siendo juzgado en Estados Unidos. Juicio en Nueva York exactamente. Entre los 70 testigos que baraja la Fiscalía figuran también el ex procurador Nayarita Edgar Beitia y el narco colombiano Alex Cifuentes, quien antes acusó a El Chapo de sobornar a Peña Nieto, el expresidente de México. En este caso, este ciudadano García Luna se encuentra obviamente en un juicio que contará además con testimonios de narcotraficantes del modo que actuaba. Él era secretario de Seguridad, si no me equivoco, el señor Genaro García Luna, uno de los representantes más altos del gobierno del señor Felipe Calderón. Esto llama la atención obviamente en México y tiene en tensión a los medios alrededor de cómo se irán revelando cosas que podrían llegar a involucrar a altos personajes de la política mexicana. El diario Es País de España, muy preocupados obviamente por lo que pasa en Ucrania. 9 países de la OTAN se comprometen a enviar armas pesadas a Ucrania. Aumenta la presión sobre Alemania para desbloquear la entrega de tanques Leopard. Y después dicen que Europa no está en guerra contra Rusia. Y esto efectivamente se va agudizando cada día más. El invierno que prime estos momentos en Europa en general, en el Polo Norte, en la zona norte de nuestro planeta, obviamente dificulta para Ucrania como para Rusia una guerra mucho más intensa, pero Europa está comprometida. Y por supuesto en el costado derecho, Manuel Macron y Pedro Sánchez se alían ante un momento crítico para la Unión Europea. ¿Por qué será crítico? La respuesta está en el titular de la izquierda, porque están metidos en una guerra a la que nadie les llamó, pero que por orden de Estados Unidos agacharon la cabeza y se metieron en un conflicto que no tenía nada que ver con ustedes. Pero claro, Francia y España metidos en un conflicto por culpa de agachar la cabeza con Estados Unidos y la OTAN. Ahí tienen. Pasemos a los portales informativos. La jornada de protestas de Lima fue marcada por violenta represión policial. En respuesta a la masiva movilización, la presidenta Boluarte reiteró que no renunciará y criminalizó la protesta. Un titular y una nota muy puntual sobre lo ocurrido el día de ayer. En el costado derecho, información también de lo que pasó en las últimas horas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dialoga con el ex jefe de gobierno español, el señor Rodríguez Zapatero, en un encuentro que sostuvo la tarde-noche de ayer. Además, en la parte inferior, ratifican el arresto preventivo para el gobernador Fernando Camacho en Bolivia, y también el gobierno de Bolivia destaca atención a pacientes renales. Información de últimas horas. Y ahí la fotografía que además dio la vuelta al mundo de los incendios en la zona céntrica de Lima. Que esto resulta muy sospechoso, que el incendio empezó adentro, no empezó afuera, tal como ocurrió en la Contraloría de Quito en las protestas de octubre del 2019. Los marchantes ni siquiera llegaban a esa zona, según lo que reportaba incluso el corresponsal de Telesur en la noche de ayer y en otros medios de comunicación. Efectivamente, por esa zona, a esas horas, cuando empieza el incendio, no había la presencia de manifestantes. Así que vincular lo uno con el otro ya parece que está siendo forzado. El titular de la agencia EFE: aumentan los muertos, las protestas arden y Boluarte dice que su gobierno está firme en Perú. Más que los muertos son los asesinatos. Al costado derecho, más información destacada en la agencia EFE. La principal que quisiéramos destacar es que Luis Ignacio Lula da Silva promete volver a llevar a los hijos de los pobres a la universidad,
como ocurrió en su gobierno, también el de la señora Dina Rousseff. Cerremos entonces con portales como el de France 24. Dina Boluarte critica la violencia de las marchas y reitera que su gobierno está firme. Bueno, que siga criticando, pero lo de fondo es que tiene que resolver de alguna manera esta situación que ya lleva 20 días al menos de lo que va del año. Así es. Pasemos a lo que destaca en estos momentos también RT, un activista muerto y varios heridos tras choques con la policía en 3 aeropuertos de Perú. Y en el costado derecho el gobierno está firme, dice Dina Boluarte, y promete castigo para malos ciudadanos que generan violencia. Usted es la que genera violencia, señora Dina Boluarte, ni lo dude. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de cada acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan? Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya mencionamos, comunidades, sectores sociales de diversas regiones del país se manifestaron este jueves en Lima, la capital peruana, en la que denominaron como la segunda marcha de los 4 suyos. Miles de peruanos y peruanas de todo el país recorrieron las calles de la capital en reclamo del adelanto de las elecciones generales, la disolución del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y la libertad de Pedro Castillo. Los movimientos sociales denunciaron el uso de bombas lacrimógenas, fuerza desproporcionada y el disparo de proyectiles por parte de las fuerzas de seguridad contra la protesta social. Además de las acciones de protesta en Lima, se produjeron bloqueos en 127 puntos de la red vial nacional en 18 de las 26 regiones en forma de reclamo.
Y en paralelo, en la capital peruana se registró un incendio de grandes magnitudes. El Cuerpo de Bomberos de Lima desplegó un operativo para aplacar el fuego a fin de salvaguardar a los ciudadanos que se movilizaban en las calles. Hasta el momento no hay versiones oficiales sobre las causas de este siniestro. No obstante, los dueños del inmueble y vecinos de la zona indicaban que habría sido iniciado por bombas lacrimógenas lanzadas por agentes policiales. Así se refería al hecho el propietario de la vivienda incendiada. Escuchémoslo. Estaba con los chicos con los que trabajo, estábamos arriba en el cuarto piso y cayó una bomba lacrimógena y empezó todo el gas. Entonces bajamos para echarnos agua y cuando bajamos empezamos a ver que empezó a, no sé, seguro algo se quemó. Me imagino la bomba y empezó a quemarse. Cuando agarramos los extintores para apagar, porque están los extintores ya no, amigo, estás loco, porque el incendio fue algo tan rápido, como todo es de madera y de quincha, se prendió rapidísimo. En tanto, ciudadanos fueron reprimidos por efectivos a bordo de tanquetas en la ciudad de Cusco. En las redes sociales se difundió un video de manifestantes siendo atacados con proyectiles lanzados desde una tanqueta. El hecho se registró en el óvalo Pachacútec de la ciudad de Cusco, pese a las múltiples pruebas de represión policial contra la protesta social en Perú. La presidenta Dina Boluarte responsabilizó a los manifestantes de las acciones violentas que se han desarrollado en todo el país. Escuchemos a la mandataria designada Dina Boluarte. Desde el gobierno le decimos al pueblo peruano, la situación está controlada y estará controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de Derecho. Pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley y estaremos y estamos individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia. Y en Argentina, las centrales obreras junto a los ciudadanos peruanos migrantes se movilizaron a la Embajada de Perú en Buenos Aires para reclamar por la crítica situación en este país andino tras el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Además, representantes de las principales organizaciones obreras de Argentina entregaron una carta al embajador peruano Camino Canoc, manifestando su preocupación por el Estado de Derecho. En la misiva también apoyaron el llamado a un paro nacional cívico-popular convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú para este 19 de enero. Y en Colombia avanza la caravana humanitaria entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. La movilización se lleva a cabo por la comunidad de los departamentos del Cauca y el Chocó, con el objetivo de buscar soluciones para los ciudadanos afectados por el conflicto armado. El recorrido irá desde la localidad de Bajo Calima, en el Valle del Cauca, hasta el municipio de Medio San Juan, en el Chocó. La iniciativa corresponde a uno de los puntos convenidos entre el Ejecutivo y la organización que busca registrar la situación en materia de derechos humanos de diversas comunidades para poder retomar la próxima mesa de conversaciones como parte del proceso de paz en este país. Y en este contexto ahora veamos algunos datos importantes sobre la caravana humanitaria. Un grupo de 100 personas recorrerá varias comunidades indígenas y afro del Pacífico colombiano, donde la violencia armada se ha recrudecido. En algunos puntos de este trayecto, que culmina el 21 de enero, la caravana abordará varias familias desplazadas a lo largo de los territorios de su recorrido. El proceso es uno de los alivios humanitarios acordados en el primer ciclo de diálogo entre el gobierno y el ELN y comprende además la ejecución de medidas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades históricamente afectadas. En Bolivia fue negada la apelación de medidas cautelares planteada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, el golpista Luis Fernando Camacho, quien permanecerá con detención preventiva en un penal de La Paz. También se rechazó la solicitud de la acusación para ampliar de 4 a 6 meses la detención preventiva. Veamos. La audiencia de apelación de medidas cautelares planteada por la defensa de Luis Fernando Camacho se extendió por poco más de 6 horas en audiencia virtual de la Sala Penal Segunda de La Paz.
Estamos viendo que la Fiscalía pretende, a causa de lo que no ha hecho en 2 años, justificar que se amplíe la detención preventiva, una detención preventiva que ya prima facie es completamente arbitraria. Los abogados de la acusación, en la que participan instituciones como el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, solicitaron ampliar el periodo de detención preventiva. El señor juez establece varios riesgos procesales de fuga y de obstaculización. Entonces no encontramos coherencia, no encontramos congruencia, el por qué en su parte dispositiva no da lugar a lo solicitado tanto por el Ministerio Público como las demás partes procesales que en su momento hemos solicitado y fundamentado de que corresponde disponer una detención preventiva por el plazo de 6 meses. El acusado Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, en una participación breve, afirmó que no tiene ni tuvo intención de evadirse del proceso judicial, rotulado Golpe de Estado 1, en el que se lo menciona como investigado. He utilizado en varias ocasiones el tema que en mi estado de gobernador yo pudiera haber hecho o haber usado de esa influencia para haber logrado muchas cosas. Quiero decirle, señora vocal, que esta denuncia fue sentada el 2020. Yo no era ni presidente del comité, ni tampoco era gobernador. ¿Pude haberme ido? No me fui. Ese no soy yo, señora vocal. Absolutamente no me fui. La vocal Rosemary Lourdes Pavón, a cargo de la audiencia, tras escuchar a las partes, emitió su resolución. Este tribunal de alzada considera que aún existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde la detención preventiva. Por tanto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia determina la admisibilidad de los recursos de apelaciones, improcedente las mismas. En el fondo, confirma la resolución número 473/2022, emitido por el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de la capital. La resolución rechaza la solicitud de la acusación para ampliar de 4 a 6 meses la detención preventiva del gobernador Camacho. El Comité Cívico de Santa Cruz lidera, junto a sus similares de otros departamentos, el intento de convulsionar el país para presionar la libertad del gobernador, quien el año 2019 reveló ante un grupo de amigos que su padre, un empresario, arregló con militares y policías para obligar la renuncia del presidente Evo Morales. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Y en la capital ecuatoriana, el Frente Unitario de los Trabajadores, más organizaciones sociales, educadores y sindicalistas, se movilizaron en defensa de la seguridad social, derechos de los trabajadores contra la posible privatización y contra la propuesta de consulta popular del gobierno de Guillermo Lasso que se realizará el próximo 5 de febrero. De hecho, ellos fueron también actores políticos importantes a la hora de apoyar al candidato de entonces, Guillermo Lasso Mendoza. Y hasta aquí llegamos. Volveremos con más información la próxima semana. No se olvide que aquí estamos pendientes para entender cómo se procesa la información de los medios de comunicación alrededor de nuestra realidad. Y esta noche no se pierda En Clave Política. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Chao, chao.